Are you a podcaster? Maybe you've got that big idea and you're looking for a network to join. The multi-award-winning Ozcast Network can get your content to eyes and ears all over the world. Join now for the first month free, and you could be featuring this sound at the beginning of your podcast. Ozcast. Simply head to ozcastnetwork.com for details. Che, qué quilombo se armó con esto de Milei y la criptomoneda Libra. ¿Vieron? Explotó todo en las redes. Un día estaba en la cima y al otro, ¡pum! Todo el tacho. Sí, la verdad que este caso tiene a todos hablando. Y no es para menos porque toca temas que nos preocupan a todos. La economía, la política y ahora criptomonedas. Exacto. Para los que no están al tanto, les cuento rapidito la historia. Tal. Nuestro presidente Javier Milei salió a bancar una criptomoneda Libra. La promocionó en Twitter, imagínate. Dijo que era el futuro de la economía argentina. Sí, y no solo eso. En su tweet, Milei aseguraba que Libra iba a ser clave para el desarrollo del país. ¿Te acuerdas? Hablaba de las pymes, las startups. Hasta se hablaba de un proyecto llamado vivaliberdadproject.com que estaría vinculado a la moneda. ¡Viva la libertad! El lema de Milei por todos lados. Y claro, con semejante apoyo presidencial, el valor de Libra se fue a las nubes. En cuestión de horas, alcanzó una capitalización de mercado de más de 4.000 millones de dólares. Parecía que todos querían subirse al tren de la libertad financiera. Una locura, ¿no? Pero, como suele pasar en estos casos, la fiesta duró poco. Y sí, de repente, asas. El valor del Libra se desplomó. Miles de inversores, muchos argentinos que habían apostado sus ahorros a este proyecto, se quedaron con las manos vacías. Y para colmo, Milei borró su tuit como si nada. Un movimiento bastante sospechoso, ¿no? Primero la promociona como la solución para la economía y después, cuando todo se va al diablo, hace como que no la conoce. Claro. Y a raíz de todo este escándalo, un grupo de abogados argentinos presentó una denuncia por fraude contra Milei, acusándolo de asociación ilícita. Una acusación muy seria que, de comprobarse, podría traerle graves consecuencias a Milei, incluso poner en riesgo su presidencia. Imagínate, la cosa se puso pesada. La gente salió a la calle a protestar, con carteles que decían, Milei, nos estafaste con Libra, o la libertad no se compra con humo. Los diarios, como Clarín y Página 12, llenaron sus portadas con este escándalo. Y ni hablar de las redes sociales. Explotaron con comentarios, memes y debates. Es que este caso toca fibras sensibles, ¿no? La gente está cansada de la corrupción, de las promesas incumplidas, de que se juegue con su futuro. Y este escándalo con Libra, para muchos, es un síntoma de algo más profundo. Totalmente. Y hablando de Libra, me intriga saber más sobre esta criptomoneda. ¿Qué sabemos de ella y de sus creadores? Bueno, Libra en sí es una criptomoneda, eso está claro. Pero la información sobre sus desarrolladores, Key Protocol y un tal Hayden Davis, es bastante escasa. Lo que sí sabemos es que la moneda estaba vinculada a Milei a través de ese sitio web, vivaliberdadproject.com. Sí, ese detalle no pasó desapercibido para nadie. Pero la pregunta del millón es, ¿qué dice Milei para defenderse de estas acusaciones? Bueno, Milei dice que él promocionó Libra de buena fe sin saber que había gato encerrado, que solo quería ayudar al país y que cuando se enteró del problema, se distanció del proyecto. En serio. Pero si al principio decía que Libra iba a ser la salvación de Argentina, ¿cómo es que no conocía los detalles? ¿No te parece un poco raro? Totalmente. Esa contradicción es una de las cosas que más llama la atención en todo este caso. Por un lado, Milei se presenta como un experto en economía, pero por otro lado, dice que no sabía nada de un proyecto que él mismo estaba promocionando. ¿En qué quedamos? Tienes razón, es bastante contradictorio. Y encima borró el tuit, como si quisiera borrar la evidencia. ¿Qué implicaciones legales podría tener todo esto para Milei? Bueno, las acusaciones de asociación ilícita y fraude son muy serias. Si la justicia encuentra pruebas suficientes, Milei podría enfrentar consecuencias legales bastante complicadas. Y eso podría afectar su presidencia. Sin duda. Si Milei es imputado o condenado por este caso, su imagen pública quedaría muy dañada. La gente podría perder la confianza en él y eso podría debilitar su gobierno y su capacidad para llevar adelante sus políticas. O sea que este escándalo podría cambiar el rumbo de la Argentina, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, este caso también nos obliga a pensar en el rol de las criptomonedas en nuestra economía. ¿Son una herramienta para el desarrollo o una bomba de tiempo? ¿Cómo podemos regularlas para que no se conviertan en un instrumento de especulación y fraude? Son preguntas que todos nos estamos haciendo ahora. Tenés toda la razón. Este caso abre un debate muy importante sobre el futuro de las criptomonedas en Argentina. Pero antes de meternos en ese tema, me gustaría que profundicemos un poco más en la reacción del público. ¿Cómo se vivió todo esto en la calle? Bueno, como te decía antes, la gente está indignada. Salieron a la calle a protestar, no solo en Buenos Aires, sino en varias ciudades del país. Y en las redes sociales el tema se volvió viral. ¿Y qué dicen los medios? Los medios están cubriendo el tema con mucha atención, como era de esperar. Algunos diarios, como Clarín,
se muestran más cautelosos, tratando de presentar los hechos de forma objetiva. Otros, como Página 12, son más críticos con Milei y lo acusan de ser responsable de este escándalo. Es interesante ver cómo cada medio tiene su propia perspectiva sobre el caso. ¿Y qué dicen los expertos en economía? ¿Cómo creen que este escándalo puede afectar la economía del país? Bueno, hay opiniones divididas. Algunos creen que este caso podría generar incertidumbre en los mercados y afectar la inversión extranjera. Otros, en cambio, minimizan el impacto, argumentando que la economía argentina ya está acostumbrada a este tipo de turbulencias. Es decir, que todavía es pronto para saber cuáles serán las consecuencias reales de este escándalo, ¿no? Exacto. Pero lo que sí está claro es que este caso ha generado un gran debate en la sociedad argentina y que sus consecuencias se sentirán por mucho tiempo. Tienes razón. Bueno, creo que por ahora hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte del Deep Dive. Hemos visto cómo se desarrolló el escándalo, las acusaciones contra Milei, la reacción del público y los medios, y las posibles consecuencias para la economía del país. Sí, hemos recorrido un largo camino, pero todavía quedan muchas preguntas por responder. Y si hablamos del futuro de las criptomonedas en Argentina después de ese quilombo, hay que mirar lo que está pasando en el resto del mundo. Tienes razón. No podemos analizar este caso como si fuera un hecho aislado. ¿Cómo está el panorama internacional en cuanto a la regulación de las criptomonedas? Bueno, es un tema complejo porque cada país tiene su propio enfoque. Algunos, como El Salvador, han adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, mientras que otros, como China, lo han prohibido por completo. Imagínate el lío. Y en los países más desarrollados, como Estados Unidos o la Unión Europea, ¿qué están haciendo? En esos países están buscando un equilibrio, digamos. Quieren fomentar la innovación, pero también proteger a los inversores. Están trabajando en marcos regulatorios para evitar el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, pero al mismo tiempo no quieren ahogar el desarrollo de esta tecnología. O sea que todavía no hay una respuesta única, ¿no? Exacto. Y en Argentina, bueno, ya sabemos que Milei es un gran defensor de la libertad económica y las criptomonedas encajan perfecto en esa filosofía, ¿no? Sí, él siempre ha dicho que quiere convertir a Argentina en un centro de innovación tecnológica, y las criptomonedas son parte de esa visión. El tema es que este escándalo con Libra podría complicar las cosas. Podría generar desconfianza en las criptomonedas en general, y eso podría afectar su adopción en el país. Es cierto. La gente podría pensar, si hasta el presidente se metió en un quilombo con una criptomoneda, ¿quién me asegura que no me van a estafar a mí? Exactamente. Y eso podría llevar a que se impongan regulaciones más estrictas, lo cual, por un lado, podría proteger a los inversores, pero por otro lado, podría frenar la innovación. Es una situación complicada, ¿no? Por un lado, las criptomonedas tienen un potencial enorme para transformar la economía, pero por otro lado, también hay muchos riesgos. Totalmente. Y este caso nos muestra la importancia de la educación financiera. La gente necesita entender cómo funcionan las criptomonedas, cuáles son sus riesgos, cómo protegerse de las estafas. Sí, porque si no, es como jugar a la ruleta rusa con tus ahorros. Y hablando de riesgos, ¿crees que Milei podría salir indemne de este escándalo? Es difícil saberlo con certeza. Dependerá de la solidez de las pruebas que presente la justicia, de la estrategia de defensa de Milei y, por supuesto, de la reacción del público. Si se comprueba que Milei estuvo involucrado en el fraude, ¿crees que podría llegar a renunciar? No lo descarto. La presión política. Are you a podcaster? Maybe you've got that big idea and you're looking for a network to join. The multi-award winning Ozcast Network can get your content to eyes and ears all over the world. Join now for the first month free, and you could be featuring this sound at the beginning of your podcast. Ozcast. Simply head to ozcastnetwork.com for details. social podría ser enorme. Imagínate lo que sería para Argentina tener un presidente procesado por fraude. Sería un escándalo internacional. Tienes razón. Y hablando de escándalo, este caso nos recuerda el poder que tienen las redes sociales en la actualidad. Ni hablar. Un solo tuit de Milei fue suficiente para que el valor de Libra se disparara y luego su silencio y la eliminación del tuit contribuyeron al desplome. Es increíble cómo las redes sociales pueden influir en los mercados financieros. Y no solo en las criptomonedas, también en las acciones, en los bonos, en todo. Es que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la comunicación, para bien o para mal. Pueden usarse para difundir información útil, pero también para manipular a la gente, para crear burbujas especulativas, para generar caos. Es un arma de doble filo, sin duda. Y en este caso parece que Milei no supo usarla correctamente. Claro, porque si bien es cierto que las redes sociales pueden ser una herramienta muy efectiva para la comunicación política, también es importante usarlas con responsabilidad.
Y en este caso parece que Milei se dejó llevar por el entusiasmo del momento sin medir las consecuencias. Sí, parece que quiso subirse a la ola de las criptomonedas sin tener en cuenta los riesgos. Y bueno, a veces la ola te lleva y a veces te revuelca. En este caso parece que Milei no tuvo la suerte de su lado. Tienes razón. Y ahora la pregunta del millón es, ¿cómo va a salir de esta? Bueno, esa es la gran incógnita. Milei es un político hábil, un maestro de la comunicación. Pero este escándalo es el más grande al que se ha enfrentado hasta ahora. ¿Crees que podrá convencer a la gente de que es inocente? Es difícil saberlo. Dependerá de muchos factores. De la solidez, de las pruebas, de la estrategia de comunicación que utilice, de la credibilidad que tenga ante la opinión pública. Y también de la reacción de sus oponentes políticos, ¿no? Por supuesto. Sus adversarios van a aprovechar esta situación para atacarlo con todo. Van a intentar demostrar que Milei es un charlatán, un improvisado, que no está preparado para gobernar. Es un momento crítico para Milei. Su futuro político está en juego. Sin duda, este escándalo ha puesto a prueba su liderazgo, su capacidad para manejar una crisis. Y lo más importante, su capacidad para mantener la confianza del pueblo argentino. Exacto, porque al final del día el poder reside en la gente. Y si la gente pierde la fe en Milei, su presidencia estará en serios problemas. Bueno, creo que por ahora hemos analizado bastante a fondo el impacto político de este escándalo. Pero este caso también tiene otras aristas interesantes, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el impacto económico. ¿Cómo afectará este escándalo a la economía argentina? Generará incertidumbre en los mercados. Ahuyentará la inversión extranjera. Son preguntas importantes que debemos abordar. Y también me gustaría hablar sobre las lecciones que nos deja este caso. ¿Qué podemos aprender sobre el mundo de las criptomonedas? ¿Cómo podemos protegernos de las estafas? ¿Qué rol deben jugar los gobiernos en la regulación de este mercado? Tenés razón, son temas cruciales que no podemos dejar de lado. Bueno, creo que tenemos material suficiente para otra parte de este Deep Dive. En la próxima entrega vamos a profundizar en el impacto económico de este escándalo, en las lecciones que nos deja y en el futuro de las criptomonedas en Argentina. Pensando en todo este quilombo con Libra, me parece que también hay que hablar de lo que esto significa para la imagen de Argentina en el mundo. ¿No te parece? Totalmente. No olvidemos que Argentina está tratando de atraer inversiones, demostrar que es un país confiable, ¿no? Con un sistema legal sólido. Y este escándalo, con un presidente involucrado en un supuesto fraude con criptomonedas, bueno, no ayuda mucho a esa imagen. Claro, es como una mancha en el currículum. Y justo ahora que Milei estaba con esta idea de la apertura económica, de atraer capitales del exterior. Exacto. Y no solo eso, este caso también podría generar dudas sobre la estabilidad política del país. Los inversores buscan seguridad, predictibilidad, y este tipo de escándalos generan incertidumbre, volatilidad. O sea que podríamos decir que este quilombo con Libra le salió bastante caro a la Argentina. Sin duda, más allá de las consecuencias legales que pueda tener para Milei, el daño a la imagen del país ya está hecho. Y reconstruir esa confianza, esa credibilidad, lleva tiempo, esfuerzo y sobre todo acciones concretas. Tenés razón. Y hablando de acciones concretas, ¿qué medidas podría tomar el gobierno para intentar minimizar el impacto de este escándalo? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental actuar con transparencia, que se investigue a fondo lo sucedido, que se identifique a los responsables y que se aplique la ley con todo su rigor. Claro, mostrar que acá no hay impunidad, que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Exacto. Y en segundo lugar, creo que es importante que el gobierno impulse una estrategia de comunicación clara y efectiva, tanto a nivel nacional como internacional. Explicar lo sucedido, las medidas que se están tomando y el compromiso del país con la transparencia y la seguridad jurídica. O sea, hacer un control de daños. Exactamente. Y en tercer lugar, creo que es fundamental que el gobierno trabaje en un marco regulatorio para las criptomonedas, que sea claro, sólido y que brinde seguridad a los inversores. Claro, mostrar que Argentina está a la altura de las circunstancias, que no se va a quedar atrás en la revolución tecnológica. Exacto. Y no solo eso, también es importante impulsar la educación financiera, que la gente entienda cómo funcionan las criptomonedas, cuáles son sus riesgos, cómo protegerse de las estafas. Totalmente. Porque si no, vamos a seguir viendo casos como el de Libra, con gente que pierde sus ahorros por falta de información, por dejarse llevar por promesas fáciles. Tenés razón. La educación financiera es fundamental para que las criptomonedas puedan desarrollarse de manera sana y contribuir al crecimiento económico del país. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en este Deep Dive. Hemos analizado el escándalo de Libra desde todos los ángulos, las implicaciones legales, el impacto en la imagen de Argentina en el mundo
Hemos visto cómo este caso nos obliga a reflexionar sobre el rol de las criptomonedas en nuestra economía, sobre la importancia de la regulación y la transparencia, y sobre el poder de las redes sociales en la actualidad. Y sobre todo, nos recuerda la importancia de estar informados, de pensar críticamente, de no dejarnos llevar por las emociones o las promesas fáciles. Exacto, porque en un mundo cada vez más complejo, el conocimiento es nuestro mejor aliado. Y bueno, hasta acá llegamos con este Deep Dive. Esperamos que les haya servido para entender mejor este quilombo con Libra y sus implicaciones para Argentina. Nos despedimos por ahora, pero la conversación sigue abierta. Los invitamos a seguir investigando, a cuestionar la información que reciben y a formar su propia opinión. Hasta la próxima, y que la información los acompañe. Are you a podcaster? Maybe you've got that big idea and you're looking for a network to join. The multi-award-winning Ozcast Network can get your content to eyes and ears all over the world. Join now for the first month free, and you could be featuring this sound at the beginning of your podcast. Ozcast. Simply head to ozcastnetwork.com for details.